Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente esta mañana y compartir una breve reflexión de la palabra del Señor con ustedes. Bueno, nosotros vivimos en un tiempo donde la pregunta de cómo podemos ser salvos y qué tenemos que hacer para ser salvos y para vivir una vida buena, esas preguntas rodean nuestra vida, rodean nuestro corazón en muchas situaciones, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, incluso siendo cristianos, regresamos a veces a esas preguntas, pero ¿cómo realmente funciona la salvación y realmente cómo hallamos la justicia del Señor en nuestras vidas? Y déjeme decirlo que esa pregunta existe desde el principio de los tiempos y en el tiempo de Jesús esas mismas preguntas existían igual. También esa pregunta de cómo puede suceder algo malo a alguien bueno o algo bueno a alguien malo, esas preguntas y dudas existían también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a analizar un texto donde Jesús confronta y enfrenta unas preguntas así y responde ante esas preguntas. Entonces hoy vamos a leer el texto en Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 9, y vamos a analizar la respuesta, la enseñanza del Señor Jesús ante las personas que tenían esas dudas y esas preguntas. Y para dar un poquito de contexto, tenemos que recordar que Jesús está hablando a un público judío, a personas del pueblo de Israel. Y ellos tenían cierta confianza en su herencia, en ser los hijos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos se confiaban de eso, especialmente cuando se trataba de la salvación, la justificación. Entonces vemos ahí que Jesús, hablando a un grupo grande, a una multitud del pueblo de Israel y enseñando a ellos los principios del reino. Así que entramos en el primer versículo del capítulo 13. Dice así: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a algunos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. ¿Qué había pasado? Jesús, hablando a las multitudes, de repente le llega la noticia, la información de que ahí en Galilea, algunos del pueblo de Israel habían sido matados por parte de las tropas de las personas de Pilato en el pleno acto de adoración y sacrificio a Dios. Un suceso terrible. Ellos vivieron bajo persecución, bajo opresión de parte de los romanos, de los gobernadores, de las autoridades. Y sucedió algo trágico, algo terrible. Imaginémonos en el pleno acto de adoración, de servicio a Dios, ellos recibieron la muerte. De hecho, la traducción más pegada al texto original es que su sangre se mezclaba con la sangre de los sacrificios. Eso era un suceso terrible que asustó y a todo el pueblo, me imagino. Era una noticia realmente sumamente triste, que definitivamente corría por toda la multitud y finalmente llegó al Señor. Entonces a Jesús le llega esa noticia y Jesús responde ante esa noticia y dice en el versículo 2, Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Una interesante pregunta. Aparentemente, aunque el texto no lo dice explícitamente, pero aparentemente, el sentimiento general en la población era: algo tan terrible no habría sucedido a personas justas, a personas buenas. No se podían imaginar que simplemente
Pilato mataría a personas, a feligreses, ahí en el pleno acto de adoración, sin que esas personas de alguna manera merecerían tal castigo. Ellos estaban ahí tratando de justificar ese suceso terrible, buscando una manera cómo explicárselo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en muchas situaciones. Cuando algo realmente terrible pasa, buscamos el culpable, buscamos la explicación por qué suceden esas cosas. Y entre los judíos era muy común pensar y creer en esa teología de la retribución. Si haces algo malo, si desobedeces la ley, entonces recibirás el castigo. Pero si cumples la ley y eres justo y haces las cosas bien, entonces Dios te da bendición, la protección, la provisión. Ese pensamiento era muy común, muy normal en ese tiempo. La gente así pensaba. Y creo que incluso hasta el día de hoy, nosotros podemos pensar así. Así que el sentimiento, el pensamiento común de ese tiempo en la multitud, al escuchar esa noticia, era: esas personas de alguna manera, Dios permitió que eso pasara. Tal vez pensaban: esas personas de repente habrán hecho algo malo. De repente ellos deberían haberse arrepentido, deberían haber cambiado su conducta y tal vez hubieran mantenido su vida. Pero la respuesta del Señor dice algo muy diferente. Dice Jesús a la multitud: les digo que no. Les dice no es porque ellos pecaron más, porque ellos tenían más culpa que todos los demás. No dice que simplemente por eso ellos murieron. Murieron porque sufrieron persecución. Sufrieron bajo la opresión de los gobernadores, de las autoridades. Ellos murieron. No explica por qué, no explica cuál fue la razón, cuál fue el propósito de ese suceso. Simplemente dice: no era por su pecado. Todos mueren. Ahí murieron a las manos de Pilato, pero Jesús no da mayor explicación. Y de hecho Jesús más adelante sigue y usa otro ejemplo, otra historia, algo que también acaba de suceder, para enfatizar aún más ese punto, esa enseñanza. En el versículo 4 dice: ¿o piensan ustedes que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Lo que había pasado, que aparentemente en Siloé, que era una parte al sur de Jerusalén, una área, aparentemente había un accidente muy, muy fuerte. Algo pasó, una torre se cayó y 18 personas murieron. También me imagino que la multitud sabía perfectamente bien acerca de ese suceso. Y era la plática del día, era la noticia más actual y el suceso más importante que había impactado a ellos. Y Jesús, antes que alguien de la multitud se lo podría mencionar, Él mismo toma ese ejemplo y dice: ¿ustedes piensan que ese accidente, los 18 que fallecieron ahí, será que ellos eran peores que todos los demás? ¿Que ellos eran más culpables? Porque en el primer ejemplo por lo menos todavía puedes culpar a Pilato, pero en ese segundo ejemplo, ¿a quién vas a echar la culpa? Era un accidente, algo pasó. Entonces otra vez ese sentimiento, esa necesidad de encontrar a alguien culpable, de explicar qué es lo que pasó. Me imagino de la gente hablando: es que esos 18 de repente Dios mismo dijo que merecen morir. Ese era un castigo de Dios por su pecado. Y Jesús otra vez toma ese ejemplo y dice: no. Ahí dice en el versículo 5: les digo que no. No era por su pecado, no era por su culpa, sino dice que todos mueren. No era por su pecado, no era por ser buenos o malos, simplemente murieron en ese accidente. Pero después Jesús usa esos ejemplos, usa esas historias de la noticia del día para enfatizar una enseñanza central y clave.
Y tal vez ustedes que tienen ahí su Biblia en la mano ya vieron que me brinqué unos palabras que Jesús dice. En el versículo 3, la parte B, y en el versículo 5, la parte B también, dice Jesús: de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Es una enseñanza un poquito extraña, ¿no? Acaba de compartir las noticias que primero Pilato mató a algunos creyentes y después un accidente mató a 18. Y en ese momento él dice: ustedes también van a morir si no se arrepienten. ¿Qué quería decir Jesús ahí? Porque ahí aparentemente es una cierta confusión. ¿Por qué? Porque los sucesos se relacionan con la muerte física, la muerte que todos nosotros pasamos. Y de hecho eso es lo que Jesús dice. Cuando Él dice: les digo que no era por su pecado, Él dice: pues todos van a morir, tarde o temprano, sea por enfermedad, por edad, por accidente, lo que sea, todos van a morir. La muerte física nos alcanza a todos. Pero después dice: pero si se arrepienten, no perecerán. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús dice ahí? Pues tenemos que entender que Jesús hasta cierta manera hace ahí un juego de palabras y cambia el contexto y la muerte a cuál se refiere. Jesús no se refiere a la muerte física, sino la muerte eterna, la muerte espiritual, la separación de Dios, que vamos a sufrir eternamente si no nos arrepentimos. Eso es la muerte a cual se refiere Jesús, y eso es la enseñanza que Él nos da en esos versículos. Jesús dice: miren, los sucesos que acaban de escuchar son terribles, pero no es por su pecado. La muerte llega a cada uno de nosotros. Si somos justos o malos, nos va a llegar. No hay distinción en ese sentido. No se deben preocupar tanto por la muerte física, sino preocúpense por la muerte que nos separa eternamente de Dios. Eso era el énfasis que Jesús hacía en esos pocos versículos, diciendo: todos ustedes van a perecer eternamente si no se arrepienten. Y hay algo importante en esos versículos. Jesús se refiere a toda la multitud. Hace énfasis: todos ustedes van a morir eternamente separados de Dios si no se arrepienten. Como les había dicho al principio, Él habla a una multitud judíos del pueblo de Israel. Personas que confiaban y creían por ser judíos, por ser hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces ellos eran elegidos y tenían por seguro la salvación. Simplemente era cumplir con los sacrificios, los actos, los ceremonias y todo eso. Entonces serán salvos. Y Jesús ahí dice: no, todos ustedes van a morir. Todos ustedes van a ser separados de Dios eternamente si no se arrepienten. ¿Qué es lo que Jesús dice ahí? Jesús dice: no es válido confiarse de su herencia. No es válido simplemente decir: yo soy judío, entonces estoy bien. Dice que no es válido decir: yo soy cristiano, entonces estoy bien. Jesús dice: no significa nada aunque fuera que vayas a la iglesia todos los días. Aunque hayas sido bautizado, eso en sí no te da la vida. Tú puedes incluso servir en la iglesia y si no te has arrepentido, pues no serás salvo. Eso es un mensaje duro, hermanos y hermanas. Jesús incluso a nosotros nos dice: si no nos arrepentimos, no hay salvación. No importa si tus padres eran cristianos, no importa si tú creciste en la iglesia, no importa si vas todos los domingos al culto. Si no te arrepientes, no hay salvación. No hay.
Entonces tal vez ustedes dicen, pero ¿cómo así? Y no, que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Y si solamente ponemos nuestra fe y confianza en Él, si aceptamos ese regalo gratuito, entonces seremos salvos. No es solamente la gracia que nos salva, que hayamos alcanzado a través de la fe, que solamente en Cristo está la salvación. Y ahorita de repente aquí vienen y hablan de que tenemos que arrepentirnos. Miren, hermanos, yo también trabajo como misionero y hay algo que siempre me da mucha tristeza y pena, honestamente. Es en muchas ocasiones cuando uno va y evangeliza, yo lo he escuchado muchas veces, se transmite un evangelio no completo. Se dice, mire, solamente deposita tu fe en el Señor, solamente llega a los pies de Cristo y serás salvo. Solamente repita esa oración, haga esa oración, repita conmigo y oramos y ya estuvo, ya está salvo. Ya no hay nada más que hacer. Y no digo que eso está mal en sí, pero no es el mensaje completo, hermanos. Tenemos que entender que Jesús, como igual Juan el Bautista, enfatizaron fuertemente ese mensaje. Arrepiéntense. Tienen que arrepentirse. Eso es el primer paso para llegar al final a la fe y a la salvación. Miren, hermanos, tenemos que entender que sin arrepentimiento no entendemos el mensaje de la cruz. Sin arrepentimiento no podemos llegar a tener fe. Porque si no nos arrepentimos, no podemos entender qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Para qué murió si no tenemos por nada que arrepentirnos? Eso nosotros tenemos que entender, y eso fue lo que Jesús enseñó en esa ocasión. Miren las cosas terribles que suceden. Todos mueren, pero ustedes tienen que preocuparse por lo que viene después. Y eso, la salvación, la vida eterna, tenemos que empezar con el arrepentimiento. Ahora la pregunta, ¿qué realmente significa arrepentimiento? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿A qué se refiere? Pues si vamos al griego, a la definición, al texto original, empezamos a escuchar la palabra metanoia o el verbo metanoeo, que realmente se refiere a un cambio radical y un cambio completo, una transformación del pensamiento, una transformación de la perspectiva. Entonces en el texto principalmente arrepentimiento se refiere al cambio de opinión o cambio de mente, normalmente específicamente en cuestión de pecado. Arrepentirse realmente quiere decir yo cambio mi mente, mi pensamiento, mi perspectiva acerca del pecado. Cuando antes yo cometí pecado y no pensé nada malo haciéndolo, ahora yo cambio mi mente, yo cambio mi pensamiento y veo que no está bien, veo que no debo hacerlo. Y el arrepentimiento entonces implica un giro de 180 grados. Significa que no voy a seguir haciéndolo lo que estaba haciendo. Me voy a cambiar la mente, voy a cambiar mi manera de actuar y comportarme. Y de hecho, Jesús después comparte una parábola que enfatiza aún más qué quiere decir o cuál es el resultado de un arrepentimiento sincero, completo. Leemos entonces del versículo 6 en adelante. Jesús entonces les contó esta parábola diciendo, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué he de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjale todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtala. ¿Qué significa esa parábola?
¿Y qué tiene que ver con esa enseñanza de Jesús acerca del arrepentimiento? Pues yo investigué un poquito y una higuera normalmente lleva fruto a los 2, máximo 3 años de haber sido plantado y da bastante fruto dependiendo de qué tipo de higuera es. Incluso hay varias cosechas en un solo año. Entonces, en el ejemplo que Jesús comparte, un hombre plantea una higuera esperando fruto de ella. Pues está en su derecho. Uno no planta un árbol y dice, pues no importa qué produce. No, él plantea y espera que por lo menos al 3er año tiene que haber fruto. Y si no hay, algo está mal. Entonces, exactamente eso fue lo que pasó en esta parábola. El hombre a los 3 años regresa y incluso ni después de los 2 ni después de los 3 años encuentra fruto en esa higuera, en esa planta que él plantó. Entonces, definitivamente, él reconoce algo está mal. Esa higuera no cumple el propósito por cual fue plantado. Entonces, lo único que hace es ocupar espacio, tomar recursos. No sirve para nada. Entonces, hay que cortarla, tal vez sirve para leña. Y eso fue el mensaje que él transmite al viñador, al jardinero, el que cuida las plantas. Pero es interesante, el viñador dice, dele otra oportunidad. Vamos a ver, vamos a esforzarnos, le voy a echar abono, le voy a tratar bien para que tal vez, en un futuro va a llevar fruto. En la traducción original no dice que si es 1 año, 2 años, simplemente dice que esperemos un poquito más. Démosle otra oportunidad, tengamos paciencia, tal vez finalmente esa higuera va a producir fruto, tal vez por fin algo va a crecer de ello. Pero ¿qué significa entonces para nosotros esa parábola? ¿Qué quería decir Jesús a través de esa historia? Yo creo que Dios es el hombre que plantó la higuera y que nosotros somos esas higueras. Y Dios nos plantó aquí en la tierra para que nosotros cumplamos con el propósito perfecto de Dios. Él no nos plantó por gusto aquí. Yo no sé si ustedes han entendido realmente el propósito por el cual Dios le envió aquí a la tierra. Pero no es simplemente para pasar bonita la vida. No es simplemente para trabajar, ganarse la vida, vivir, comer y después fallecer. Eso no es el propósito por el cual estamos aquí. Nuestro propósito es de llevar fruto. Eso es la expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pero si no llevamos fruto, si no producimos nada, estamos aquí por gusto. Me impresiona el ejemplo del viñador que exige, o mejor dicho, pide a Dios o al hombre paciencia. Extendemos gracia, demos otra oportunidad, otro chance, para que al final podría llevar fruto. Yo creo que lo mismo sucede para muchos de nosotros. Yo incluso por mucho tiempo no producía nada. Hasta que al fin el Señor me halló. Yo me arrepentí, entregué mi vida al Señor. Y ahí pude empezar a producir fruto, porque el fruto no viene de mí. Es el Espíritu Santo que lo produce a través de nosotros. Pero muchos que no producen fruto, algún momento llega el tiempo donde Dios dice, ahí vamos a cortar. Ya no, ya hubo mucha oportunidad. Ya no. Entonces, ¿qué quiere decir eso con la primera parte? El arrepentimiento que es necesario para la salvación. El arrepentimiento sincero, rendirse a los pies de Cristo, siempre debe producir fruto. Siempre produce fruto. Si no hay fruto, no habrá habido arrepentimiento. Es una manera como distinguir algo verdadero contra algo falso. Cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando entramos en la comunidad entre cristianos y hay mucha gente que no produce nada, no produce fruto, ¿será que habrá tenido un arrepentimiento verdadero? ¿De verdad se habrá entregado verdaderamente al Señor? ¿O simplemente sigue siendo cristiano por nombre?
simplemente asistiendo a la iglesia y no produciendo nada. Hermanos y hermanas, la enseñanza de Jesús es muy fuerte. El arrepentimiento es necesario para ser salvo. De hecho, me gusta ese pensamiento, esa expresión de que el arrepentimiento y la fe son las dos partes de la misma moneda, los dos lados. No hay el uno sin el otro. Hermanos, tenemos que primero arrepentirnos, cambiar nuestra mente acerca del pecado, darnos la vuelta y regresar a Dios, reconocer que hemos fallado a nuestro Dios, reconocer que el pecado es malo y desear con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, cambiar nuestro actuar. Eso es arrepentirse. Eso es lo que viene. Entonces nosotros creemos, las dos cosas van a la mano. Y al final, si de verdad nos hemos arrepentido, seremos una higuera que produce fruto, incluso fruto en abundancia, a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, las cosas terribles que suceden en nuestro tiempo, la muerte por accidente, por enfermedad, por persecución, por diferentes razones, Señor, eso no nos debe preocupar principalmente. Estemos primeramente seguros que nos hayamos arrepentido, que hayamos realmente cambiado nuestra mente, transformado nuestra perspectiva, alejados del pecado, buscando el Señor con todo nuestro corazón y nuestra vida, puesto nuestra fe y confianza en el Señor. Y resultado de eso, haber cambiado nuestra manera de vivir, nuestros actos, y así produciendo fruto incluso en abundancia. Porque eso es lo que significa arrepentirse y entonces ser salvo en el Señor. Que Dios les bendiga y que todos nosotros nos arrepentimos y depositamos nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.